Este martes se registró un brusco aumento de contagiados por COVID-19 en nuestro país. Más de 3.520 casos y la cifra más dura, 71 fallecidos según el último balance. Las cifras más altas desde el inicio de esta pandemia. Sobre las nuevas medidas adoptadas por la autoridad sanitaria, también la situación de la red asistencial. Queremos conversar esta hora con Claudio Castro, investigador del programa Centro de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, Claudio, durante esta mañana se va a entregar el reporte diario, cifras que hay que metérselo en la cabeza, no van a ser para nada positivas, aquí hay una tendencia, el ministro Mañalich hablaba de cifras que no muestran una anomalía, sino algo que lo vamos a estar viendo desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque más allá del número hay personas, hay familias, hay situaciones reales. Y también va a haber una actualización de las medidas de restricción. Primero que todo, yo entiendo que la medida de cuarentena, uno puede ver efectos en la baja de la curva o el efecto también de la baja de contagios 10 días después. Uno podría esperar que las medidas de cuarentena hoy se tendrían que ampliar, ¿no? Es lo más esperable, considerando que nosotros vamos detrás del virus, dado que los resultados que vamos a conocer hoy día son respecto de exámenes que se tomaron algunos días atrás y esas personas se contagiaron varios días atrás. Por lo tanto, el resultado efectivo de las cuarentenas las vamos a ver en aproximadamente 10 días. Por eso que la recomendación en general de la escasa evidencia que hay hasta ahora es que estas cuarentenas se mantengan al menos durante 2 semanas para poder tener resultados. Claro, estamos hablando de un mínimo de 2 semanas. En algunos casos se ha aplicado esta cuarentena parcial, gradual, con levantamientos, con regresos, pero la situación, por ejemplo, en la región metropolitana y específicamente en la provincia de Santiago es crítica, hay que decirlo, y no solamente por el tema de nuevos contagios, sino que eso deriva en un estrés y en una ocupación cercana al 100% en las camas críticas de la red hospitalaria pública y también privada. En las últimas 2 semanas se ha duplicado la cantidad de personas que han ingresado o que han requerido cama crítica en la unidad de cuidados intensivos, en UCI. Ha habido un 86% de aumento en la demanda de ventilación mecánica invasiva. Eso significa que el sistema está hoy día actuando en su margen, está siendo exigido casi al 100%. Y en ese sentido es importante también destacar la medida que instruyó el Ministerio de Salud respecto de que el sector privado también pueda hacer un esfuerzo y disponer de más camas complejas, más ventilación mecánica, convertir las máquinas de anestesia, usar la hospitalización en áreas pediátricas para adultos. El sector público ha hecho un esfuerzo impresionante, ha más que duplicado la disponibilidad de camas. El sector privado solo ha aumentado un 10%. Por lo tanto, esta medida, tardía por cierto, pero que anuncia el Ministerio de Salud 2 días atrás, es positiva porque va a disponibilizar nuevas camas para la región metropolitana principalmente, que es donde está hoy día el foco de la pandemia. Incluso el sector sur, suroriente de la región metropolitana es donde está focalizado, porque el virus migró desde la zona oriente, donde partió, a la zona sur de Santiago. Sí, y en ese punto hay plazos bien determinados, bien definidos. De hecho, para junio tiene que duplicarse el número de camas críticas, y no solamente pensando en la cama y el ventilador, sino en el personal de salud que tiene que atender a ese paciente, a esa persona. Pero para allá, el día domingo, se espera subir a un 20%. Son aumentos y por sobre todo, ¿crees tú, Carlos, son también plazos razonables con respecto a un estrés que aumenta considerablemente, exponencialmente en las últimas horas en el sector de la región metropolitana con respecto a los pacientes críticos? O sea, probablemente debió ser un poco más rápido, pensando en cómo está aumentando día a día la cantidad de pacientes. Estamos a una tasa de 5% de aumento a las camas UCI diariamente. En ese sentido, tal vez hay que decir que el sector público es mucho más resiliente, tiene más experiencia en conversión de camas, y esta medida uno lo hubiese esperado que se tomara cuando se integró el sistema, porque estamos hablando de un sistema integrado. Históricamente tenemos un sistema muy fragmentado, ¿cierto? Las clínicas por una parte, el sector público por otra. Hoy día tenemos un sistema unificado, integrado, que tiene más de 4.000 pacientes hoy día hospitalizados por COVID-19.
Y tal vez esta medida debió haber sido previa para poder responder a esta demanda. Porque, sí, Claudio, perdón. Perdón, Claudio, disculpa, Claudio. Me quiero detener un segundo ahí. Tú dices algo que es muy cierto y se nota, porque sabemos que hay deficiencias en la red pública de salud. Históricas, ahora se hacen más evidentes por la situación de ocupación crítica, por el estrés, por el tema del personal de salud, pero en buen chileno hay cuero de chancho en la red pública y eso logra justamente tener una experiencia pasada que, por ejemplo, el tema de reconvertir camas tiene tiempos bastante más acotados, porque hay experiencia, porque el 80% de ocupación de camas críticas en el invierno es lo clásico para el sector público. ¿Se pueden tomar experiencias y de alguna manera aprendizaje para el sector privado que no está tan acostumbrado a eso para ir reduciendo los tiempos pero nunca reduciendo la calidad? Es absolutamente imprescindible. Como tú bien decías, el sector público todos los inviernos ha estado tensionado respecto de la conversión de camas y tiene esta experiencia. Probablemente algunas clínicas que no tienen esta experiencia podrían perfectamente convocar a los equipos de los hospitales públicos a apoyar en ese proceso. Hay protocolos, rápidamente se toman decisiones, se convierten las máquinas de anestesia, por ejemplo, en este caso, que es una de las novedades que se ha anunciado, y ahí esa experiencia del sector público puede ser trasladada al sector privado porque necesitamos que haya más disponibilidad de camas, necesitamos que las personas tengan certeza de que si se enferman van a ser atendidas. Lo que no queremos es que las personas se queden en su casa, se agraven e incluso puedan morir en sus domicilios. No es el mensaje que tenemos que dar. Ahora, tú mencionabas la situación, rápidamente en los segundos que nos quedan, de las máquinas de anestesia. ¿Ha sido una buena experiencia? ¿Has notado tú y también el centro de que se está logrando de alguna manera ampliar la capacidad para tener más ventiladores disponibles? Esa es una posibilidad que técnicamente se puede, los anestesistas pueden manejarlo, tienen los conocimientos y las competencias, hay que aprovecharlo. Solo decir lo último, que el equipo de salud está hoy día tensionado, hay que cuidarlos para que ellos puedan seguir cuidándonos. Es súper importante el capital humano, porque aquí podemos tener ventiladores, complicado en la situación mundial, pero se ha logrado aumentar el número. También reconvertir camas, tener infraestructura hospitalaria, pero finalmente el personal de salud es un ser humano que ha estado estresado, ha estado con turnos de, ya llegamos a 25 horas más, digamos, pasando de la realidad de los 24. ¿Cómo también se puede hacer ese recambio? Porque lo ha dicho también la autoridad sanitaria. Se puede reconvertir una cama, se puede reconvertir un ventilador, pero reconvertir al profesional de salud que está ocupado de ese paciente crítico es un tema mucho más profundo, pensando también que aquí estamos con un tema de salud física y mental del propio profesional. ¿Cómo lo ves tú? Mira, una de las cosas interesantes que habría que evaluar, por ejemplo, es la cantidad de horas que estos profesionales, sobre todo en las unidades UCI, están. Si uno mira la experiencia italiana, ellos decidieron disminuir el número de horas porque el estrés produce cansancio, y ese cansancio además produce que las personas empiecen a tomar malas decisiones. Por lo tanto, tal vez debiera evaluarse si los turnos de 24 o más horas están siendo efectivos para cuidar a ese recurso humano que es tan escaso. Tenemos un número limitado de intensivistas, de emergenciólogos, de anestesistas y de sus enfermeros, enfermeras y técnicos, que es un equipo de soporte fundamental. Y además hay que apoyarlos cuando ellos tienen hijos o hijas, que no saben con quién dejarlos, si tienen estos turnos largos. Ahí el Estado tiene que apoyarlos para que queden tranquilos y puedan ir a trabajar tranquilos también. Es un tema nuevo, pero que debiéramos abordar rápidamente. Sí. De hecho, recién en los últimos días se implementó este permiso temporal para que profesionales de la salud puedan moverse y poder dejar con cuidadores a sus hijos, que también uno dice, estamos aprendiendo, estamos actualizando, afinando esta maquinaria de la crisis sanitaria, pero desde el Colegio Médico hace bastante tiempo que se solicitó ese punto de darle por lo menos un beneficio más de los que todos deberíamos darle a los profesionales de la salud con respecto a sus familias, al cuidado de sus hijos. Mira, además tenemos una gracia, esto de estar al fin del mundo, casi cayéndonos en el océano, es que a nosotros nos llegó más tarde el virus, por lo tanto podemos aprender de lo que han hecho otros países, y esta es parte del aprendizaje europeo, por ejemplo, de las residencias sanitarias para los profesionales de la salud. Europa es nuestra visión del futuro con respecto a esta crisis.
y que las guarderías se mantengan. Sí. Esto nos debería hacer cambiar algunas medidas respecto de cómo protegemos al personal sanitario, que valga decir además que si uno compara sus rentas, el personal de salud es el peor pagado del sector público. Por lo tanto, eso también hay que considerarlo en un minuto hacia el futuro. Por último, Claudio, con todo este contexto que estamos conversando, la situación de los traslados, estamos viendo cómo por tierra, por aire, se está tratando de bajar este porcentaje de ocupación. Y aquí no solamente pensar en la región metropolitana, lo que pasa es que la región metropolitana se concentra más del 80% de los casos nuevos y la presión está puesta acá. Pero a nivel nacional, ¿cómo evalúas tú lo que ha sido esta estrategia de traslados para mantener en un 80% la ocupación de camas críticas, que claramente es una tarea titánica pensar eso? La gracia es que el sector tiene una experiencia en funcionar en red, las redes integradas de servicios de salud. Por lo tanto, estos traslados son relativamente frecuentes porque hay algunos centros que concentran especialidades y por lo tanto los traslados son frecuentes. Aquí se ha demostrado la capacidad de resiliencia del sector completo, de cómo funcionando en red podemos dar un mejor resultado. Por cierto que los traslados son más peligrosos, la presurización, etcétera, lo que eso implica, pero se está dando respuesta y yo creo que eso es importante transmitir a la ciudadanía, que los profesionales, los técnicos, todos los trabajadores del sector salud van a hacer lo imposible por dar respuesta a la demanda de la población y ese es un valor agregado que tenemos como país. Y agradecer todos los días esa vocación que están mostrando con toda la fuerza del mundo. Claudio, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación y que tengas un buen día. Hasta luego. Igualmente, Nicolás, buen día. Gracias, buen día. El tiempo.